Estamos manifestando en la calle en contra de esa violencia. Somos nosotros los culpables de ahora la violencia que pueda generar esta situación y que él tenga el derecho, según su mismo dicho, de sacar a las fuerzas del orden público a la calle para reprimir, no lo dice con esas palabras, pero lo dice con ese sentido, para utilizar la violencia legítima. Aguas, porque la violencia legítima regularmente no necesariamente es legal. Es una situación muy interesante. Sabemos que Peña Nieto utilizó la violencia en Atenco. De hecho, es el asesino de Atenco. En este sentido también su incapacidad y la incapacidad de sus secretarios de Estado para resolver los graves conflictos de los 100,000 muertos y más de 30,000 desaparecidos, y en este caso lo que acaba de detonar la inestabilidad del Estado mexicano con múltiples manifestaciones en diversos puntos de la República y en muchos países del extranjero, es el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué pasa con esto de Ayotzinapa? Bueno, pues hagan de cuenta que estamos nosotros aquí y llega un grupo de personajes del orden público, nos levantan a todos, nos llevan en unos camiones y nos entregan a vayan ustedes a saber qué fuerzas oscuras, y nadie vuelve a saber de nosotros. Y entonces las fuerzas del gobierno, a raíz, pudo haber pasado como si nada, si no hubiera habido una gran cantidad de protestas en diversas instituciones del país. Dejaron pasar mucho tiempo y las fuerzas del gobierno empiezan a buscar muertos, no empiezan a buscar desaparecidos. Esto es interesante porque resulta que dan por hecho que los estudiantes de Ayotzinapa están muertos y resulta que tal vez están esclavizados. Vayan ustedes a saber si los tienen esclavizados en términos de trabajadores esclavizados o, como se estila en estos momentos ahora, puede ser que hasta esclavos o ¿cómo le llaman? Está el tráfico de órganos, que es un poquito más difícil porque según explicaba por ahí alguien, había que tener, el tráfico de órganos tiene que tener incluso la compatibilidad para ver qué tipo de órganos se puede utilizar, para dónde se va a dar. Y en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, lo que más enardeció últimamente los ánimos de la población fueron las declaraciones de el titular de la Secretaría de la Procuraduría Federal de la República, en la cual dijo que estaban carbonizados en un cerro en Cocula, en el estado de Guerrero. Sin embargo, que había habido un gran incendio de 1600 grados y no sé qué tantas cosas se inventó. Sin embargo, en las redes sociales corrieron las noticias interesantes que decían, ah caray, pues qué raro que haya habido una fogata tan tremenda de 1600 grados en medio de la lluvia. Ah caray, estuvo lloviendo ese día. Si ustedes tratan de encender una fogata en medio de la lluvia, pues todos saben que van a batallar mucho. Y si tratan de mantener esa fogata, pues todavía más. Para carbonizar unos huesos, cualquier persona que ha tenido un pariente que haya sido cremado sabe que primero se necesita un horno crematorio. Y en un horno crematorio, cuando les entregan lo que son las cenizas, que más bien hay alguien que dice que no son cenizas, que más bien es como una pomada, pues
tiene así algo así como huesitos y cosas así. Y entonces resulta que tenemos en Ayotzinapa, que no saben si son restos de los estudiantes de Ayotzinapa, 6 bolsas con 43 muertos. Resulta que no se sabe si son o no son. Independientemente si son o no son de los estudiantes de Ayotzinapa, el problema es que son mexicanos. El problema es que son otras personas muertas. Y cada vez se descubren más fosas y cada vez se descubren más muertos. Y ellos dicen con alegría, es que no son los de Ayotzinapa. Bueno, pero son seres humanos y son mexicanos. Luego entonces, estos crímenes de Estado, ¿por qué se habla de crímenes de Estado? Por ahí hay una intelectual de estas que salen en la tele y dice, no es un crimen de Estado porque sucedió con gente de un municipio. Bueno, hay que recordar que cualquier persona que trabaja para el gobierno forma parte del Estado. Y el Estado son los 3 niveles de gobierno: el nivel municipal, el nivel estatal y el nivel federal. El federal incluye el pacto federal que controla a los estados de la República. Y cada estado de la República está integrado por sus municipios y en este caso, en el Distrito Federal, por las delegaciones. El Distrito Federal es una cuestión muy especial porque no es soberano el Distrito Federal, sino que es controlado precisamente, como su nombre lo dice, por la Federación. Entonces, resulta que una persona dice por ahí, no, es que se fue de un municipio y se los llevaron los del crimen organizado. Bueno, precisamente de eso se trata. La principal obligación del gobierno, la principal obligación del Estado mexicano y de cualquier Estado de cualquier parte del mundo es brindar seguridad a sus ciudadanos. Y la omisión del cumplimiento de la obligación del Estado es la principal violación de los derechos humanos. Solamente quienes trabajan en el gobierno federal, municipal o estatal pueden violar los derechos humanos. Y en este caso, como fueron aprehendidos por personajes, policías municipales, pues por supuesto que es un crimen de Estado. Esto ha despertado una situación bien interesante de empatía, es decir, la mayoría de la gente y de los estudiantes que se han manifestado en la calle, dicen, caray, si les agarraron a ellos, al rato a mí también me puede pasar lo mismo. Y esto es un crimen tan grave como las matanzas que hacían los nazis de judíos o de gitanos o de homosexuales o de testigos de Jehová o de polacos o de rusos o en este caso el gobierno matando estudiantes. Es una persecución contra los estudiantes. En las declaraciones que hizo ayer el que goza de la titularidad del Poder Ejecutivo, ciudadano Enrique Peña Nieto, amenaza al pueblo mexicano y nos dice, voy a usar la fuerza de la violencia, espero no usarla. De hecho la está usando. De hecho el amenazar a la gente es usar la violencia. Guerra, supuestamente él dice, bueno, no hay guerra, no lo dice de esa manera, pero guerra no es ausencia de paz, la paz no es ausencia de guerra. La paz es que la población tenga sus derechos bien salvaguardados, que tenga el derecho a la educación, que tenga el derecho a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, y que tenga todas sus cuestiones vitales aseguradas desde la cuna hasta la tumba, y no que tenga garantizada la represión, y no que tenga garantizado el hambre, y no que tenga garantizada la falta de educación y la pobreza extrema como sucede cada vez más en nuestro país.
país. En este caso, el Estado mexicano es un Estado fallido. Y lo que acaba de pasar ayer en Ciudad Universitaria, que se están introduciendo las fuerzas del orden público, ya sea del gobierno del Distrito Federal, o del gobierno municipal, o del gobierno federal, pues es indiferente. Están metiéndose a violar la autonomía universitaria. Y esto es las fuerzas del Estado violentando a la sociedad civil. La sociedad civil cada vez está manifestando más, y el peor error que acaba de cometer Peña Nieto es largarse a China, mientras que en el México de nuestros días, convocado mediante las redes sociales, se está movilizando cada vez más la sociedad civil. En algunos casos, la sociedad civil, algunos, los llamados encapuchados, bueno, hacen algunos desmanes, por ahí queman algún palacio de gobierno, por ahí queman también algún congreso de algún estado, sobre todo de Guerrero, y el gobierno no ha hecho nada, pero ya tiene más pretexto para amenazar a la población. Mucho cuidado con eso. Hoy en la tarde va a haber una marcha que va a ir desde ¿dónde? De Ángel de la Independencia al Zócalo. Es a las 4 de la tarde. ¿Quiénes de ustedes van a asistir? Adelante, compañeros, ahí los veremos. Resulta que es muy importante participar en estas manifestaciones, toda vez que son las más grandes que se han dado desde hace mucho tiempo, y son en donde se expresa el desprecio de la población civil ante el Estado mexicano fallido. Internacionalmente, el gobierno de Peña Nieto está siendo cuestionado en todos los sentidos. Este señor, que se presentaba en todos los países del mundo como el gran momento mexicano, de ahorita en adelante vamos a despegar, pues ahora resulta que es el peor momento mexicano desde hace muchos años, y ya se está cuestionando incluso con el apoyo de organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo. Esta organización de las Madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, resulta que como ellas son víctimas de la desaparición de sus hijos y de sus nietos, ellas saben de lo que es el dolor que sufren los padres de los muchachos de Ayotzinapa, y apoyan incondicionalmente a los padres de los muchachos de Ayotzinapa. Muchachos normalistas que son normalistas, pero no normalistas cualquiera. Hasta eso hay distinciones entre normalistas y normalistas. Fíjense bien, no es lo mismo ser un normalista de la normal superior de aquí de la Ciudad de México, a la que está en Metro Normal, a ser un normalista de la normal particular que está acá por la colonia, por ahí por Los Pinos, o ser un normalista de una normal rural. Los normalistas de las normales rurales siempre se han caracterizado por ser de familias pobres, y que están ubicadas las normales rurales en lugares muy pobres, y que además reciben están como internados, y reciben los estudiantes de cada una de estas normales una dotación de dinero muy parca, muy poca para su alimentación. En el caso, por ejemplo, de la universidad, de la normal José Guadalupe Aguilera del estado de Durango, alguna vez en los años 70 hacían un movimiento como todas las normales, por el incremento de la dieta para sobrevivir con sus alimentos. En aquellos años se daba algo así como 16 pesos para que se alimentaran, con eso se alimentaban diariamente. Y ellos decían, le dan más a un caballo de ejército
tanto que a un estudiante de la normal rural. Un caballo del ejército gastaba 50 pesos, mientras que un normalista gastaba 16. Decían, siquiera denos el doble para que más o menos ni siquiera tendrían lo que tendrían un caballo. Claro, el que haya sabido lo que es tener un caballo, pues sabe que mantener un caballo a veces es más complicado que mantener a una persona. Depende de cómo se le mantenga. ¿Y hasta los perros? Sí, hay perros que comen mejor que la gente. Bien, depende entonces en este sentido del tipo de normal. Y entonces, ahora la empatía ya sobrepasó esta cuestión de clase social o de estatus de diferentes normales. Las normales particulares y las universidades particulares se ven reflejadas en los alumnos que han sido reprimidos. Vemos incluso a personajes como los de la Universidad Iberoamericana manifestándose empáticamente con los normalistas de Ayotzinapa, y vemos en el mundo a diferentes estudiantes en Inglaterra, en Francia, en Australia, en Alemania, en Japón, en Italia, en Ecuador, en Argentina, en Honduras, en Estados Unidos, en Canadá, y así en diferentes partes que están presentándose en las embajadas mexicanas cuando algún funcionario mexicano va a dar alguna plática o algo por el estilo. Se presentan y expresan su repudio al gobierno mexicano. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano está siendo cuestionado en toda su legitimidad. Lamentablemente, y de manera muy tonta, desde mi punto de vista, en lugar de adoptar una actitud de solución a un problema y de cambio de política de Estado de represión, lo único que hace Peña Nieto es hacer lo que decía en sus años de mozos, una personaje interesante de la política mexicana, Irma Serrano. Si se acuerdan de que Irma Serrano tenía una relación con Gustavo Díaz Ordaz, y entonces, no, con Díaz Ordaz, Irma, bueno, ahí sí ya no sé. Bueno, total, ella decía en un libro que escribió por ahí de chismes, decía que el gobierno mexicano era como el padre borracho que llega a la casa y que primero se madrea a toda la familia para que nadie les diga nada. Y así se está comportando Peña Nieto. Nos está diciendo a todos los mexicanos que nos va ¿a qué? Pues sí, que nos va a reprimir, bueno, para decirlo de una manera más eufemista, pero está amenazándonos, como amenazó cuando se inició el movimiento Yo Soy 132 en la Universidad Iberoamericana. Huelga decir que otros dos errores terribles que acaba de cometer. Uno es el de la cancelación del contrato del ferrocarril rápido de México a Querétaro. Este ferrocarril rápido de México a Querétaro, personalmente yo lo considero todo el proyecto como una estupidez. A ver, vamos a ver por qué. ¿Quién de ustedes viaja a Querétaro? ¿Cada cuándo necesitan viajar a Querétaro? Pues allá de vez en cuando. ¿Es muy necesario el ferrocarril de México a Querétaro? Pues no, es más fácil viajar en tren o en camión. Pues en camión, la mayoría de la gente viaja toda la vida en camión, y ya hubo un tren de México a Querétaro, no sé, lo que pasa es que la gente tiene muy poca memoria histórica. En el periodo de la Maudí, cuando empiezan las privatizaciones, se hace el tren de México a Querétaro y se instala
tenía la línea eléctrica de doble vía, una de ida y otra de venida. El relajo es que no tenía pasaje, nunca tuvo pasaje. Entonces ahí están las vías. De hecho, este ferrocarril iba a estar sobre esas vías, realmente no se estaba construyendo nada novedoso. ¿Y qué pasó? Pues que de la noche a la mañana ya no existía, nunca se dijo que dejó de existir, simplemente dejó de existir. Igual en este caso es un proyecto que es de varios miles de millones de pesos, y entonces de buenas a primeras con una licitación en la cual solamente se presenta un solo candidato para competir por la construcción. Y eso me recuerda la elección de López Portillo, cuando solamente hubo un solo candidato para la elección presidencial. Era tan terrible el asunto que a mí me tocó en esos años, era un adolescente, y me pregunta un estadounidense, bueno, ¿por qué hay tanto escándalo en la calle? ¿No es que va a haber elección presidencial? ¿Y quiénes compiten? No, pues nada más un personaje, López Portillo. ¿Cómo? A ver, no entiendo. ¿Para qué tanto escándalo si nada más hay solo un candidato? Bueno, digo, es que así es México. Dice, pero es que es absurdo. Entonces, ¿para qué hacen elecciones? Y tenía toda la razón. México era un país, y lo sigue siendo lamentablemente, en el cual el autoritarismo está tan aferrado que es preferible amenazar a toda la población del país que tratar de cambiar de política de Estado de represión. En lugar de decir, vamos a establecer una política en la cual el Estado ya no esté ligado al crimen organizado, ese es el grave problema, vamos a deslindarnos de esto, vamos a establecer una política de cero tolerancia a la corrupción, y una política de cero tolerancia a la impunidad, y una política de nueva credibilidad del Estado. Pues no, simplemente al que se mueva me lo voy a reprimir. Pero no le dice eso al crimen organizado, le está diciendo eso a la sociedad civil, a los que no somos criminales y a los que no deben reprimir. No le dice eso al crimen organizado, no le dice eso a los cárteles de la droga, ni le dice eso a los que desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa. Es una situación grave porque se está actuando de manera tonta, no se está actuando de manera política. Una situación de manera política sería cortar de raíz con un sistema que ya yo decía que está vinculándose, que prefiere vincularse con el crimen a vincularse con la sociedad civil. Sigue muy maniqueo. Esto de maniqueo es que somos los buenos y somos los malos, pero la verdad, el gobierno mexicano está avalando a los malos, no está avalando a los buenos. Nosotros, en este caso, no somos los armados, nosotros no somos los delincuentes, nosotros no somos aquellos que estamos llenando las calles de drogas, nosotros no somos los que estamos matando y desapareciendo gente, nosotros somos el pueblo. Y lo que está haciendo Peña Nieto no es amenazar al crimen organizado, es amenazar a nosotros, el pueblo. Ese es el peor crimen de Estado. Un gobierno que se pone contra su población es un Estado muerto. ¿Por qué? Porque está agrediendo a la base de su propia existencia. En ese sentido, contrasta mucho el gobierno de México, el autoritario priista, con, por ejemplo, el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba nos está dando un ejemplo de internacionalismo humanista muy interesante. Resulta que está la epidemia del ébola en África, en algunos países de África. ¿Y qué hace el gobierno de los Estados Unidos? Pues piensa en enviar a algunos médicos a hacer algo para ver
ver si logran combatir la epidemia del ébola. Sin embargo, antes de combatir la epidemia del ébola, sus farmacéuticas transnacionales en su racionamiento comercial dicen: ¿y qué vamos a ganar? O sea, para las transnacionales es primero el dinero, y para las transnacionales la enfermedad no es un peligro para la humanidad, la enfermedad es un negocio. Y es decir, si alguien se cura, deja de ser negocio. ¿Por qué? Porque ya no compra medicinas. Mientras más sigas comprando medicinas, vas a hacer negocio. En cambio, si te damos una medicina que te cura, ya perdimos el negocio. Y en este caso, de manera más humanista, el gobierno de Cuba, que ha sido preparado como el mejor país en términos médicos, si no pregunten a Maradona, que se curó en Cuba, y si no pregunten a Lucha Villa, que también sobrevivió porque estuvo en Cuba atendiéndose allí. ¿Cómo se llama? El mismo gobierno cubano envía sus brigadas médicas para combatir la epidemia del ébola. Esto sin ningún interés económico. Es el sentido humanitario de la izquierda. Es el sentido humanitario sin fines de lucro. Es el sentido humanitario como lo tiene también el presidente Mújica de Uruguay, que ¿cómo se llama? Que no le interesa tener un Rolls Royce ni un avión de miles de millones de pesos como Peña Nieto, sino que tiene su Volkswagen, y que como rareza algunos jeques árabes le dicen que se lo compran, y él dice: pues no se los voy a vender, porque le ofrecen algunos millones de dólares por el bocho que tiene de los años 80, y él dice: no, porque pues sería ofender a los que me regalaron mi bocho. El bocho de este señor es algo en lo que yo estoy de acuerdo. Le preguntan: ¿y por qué no cambia el bocho? Dice: bueno, y en esto tiene toda la razón. Un automóvil, ya sea un Volkswagen o un Rolls Royce o un Ferrari, son en esencia lo mismo. Un motor de combustión interna con una carrocería con más o menor lujo, pero en esencia sirven para lo mismo, para transportarte, ¿sí? Igual le pones unos asientos de piel, igual le pones lo que tú quieras, o le pones muy grandote, así como las ridículas limusinas que tienen hasta varios. Uno dice: bueno, ¿y para qué, no? Cada quien. Pero en esencia sirven para lo mismo. Estos son los sentidos, son otras las intenciones y son otras las palabras. Mientras tanto, aquí en México, el vínculo de Peña Nieto con la constructora de ferrocarriles, que fue cancelado su contrato del ferrocarril de México a Querétaro, esta constructora regaló ¡Viva la paz! Regaló a Peña Nieto una casa, la llamada Casa Blanca, y esta Casa Blanca resulta que se la regaló Televisa a su mujer, la Gaviota, y ahora ya no se sabe quién demonios le regaló a quién ni por qué. Es una casa de 70 millones de pesos, de 83 millones de pesos, 83 millones de pesos. Yo hay días que no los gano, no sé ustedes, pero 83 millones de pesos para juntar esa lana, está así como que en chino, ¿no? Entonces es todo un rollo de ¿cómo se llama?, de corrupción, que habrá que ver cómo salen de esto, pero mientras tanto vuelve a surgir la teoría de Irma Serrano. Antes de que le diga nada, Enrique Peña Nieto primero nos está amenazando, es decir, es como